La selva es uno de los ecosistemas con una gran biodiversidad. Con una vegetación espesa y árboles muy altos que casi no dejan llegar los rayos del sol al suelo. Aquí viven especies vegetales y animales muy interesantes, donde todos están dotados de singulares características de defensa para sobrevivir ante sus depredadores. Muchas de las plantas cercanas al suelo no las puedes tocar porque son irritantes al contacto con la piel. Los animales aquí están bien armados para defenderse de sus depredadores y capturar a sus presas. El camuflaje es una característica principal para poder pasar desapercibido, pero cuando se sienten descubiertos, ten por seguro que atacarán. La selva, la floreña. ¿Qué tal, amigos? En este viaje les voy a mostrar el interior de la selva. Para esto nos dirigimos a la localidad La Floreña, en Manzanillo, Colima. Avanzamos unos 8 kilómetros por terracería dentro de estas montañas y después empezamos a caminar por algunos senderos. La ruta planeada es ir a conocer 3 cascadas y caminar unos 8 kilómetros dentro de la selva. Cruzaremos por varios riachuelos y manantiales. Vamos a visitar una roca con petroglifos de nuestros antepasados, pero en el camino nos comenta nuestro guía que tengamos cuidado con estas plantas, ya que es irritante al contacto con la piel. La toco un poco para experimentar qué efecto tiene, pero no me hizo daño. Posiblemente la lluvia la limpió un poco de sus toxinas. Ah, mira, este hongo está chido. Esta es la roca con petroglifos. Hace poco la visitamos y la vegetación la cubrió de nuevo muy rápidamente. Esta es la piedra que tiene los petroglifos. ¿Sí es esta? Sí. Ya los vi. Ah, se le creció bien rápido la hierba. Retiro la hierba con cuidado para que puedan ver los dibujos. Mira, traen una ramita así como para barrerle. Pero aquí están las espirales. Este tipo de espirales siempre inician con el trazo de la línea desde el centro y conforme va rodeando su circunferencia, se une con otra espiral como cerrando un ciclo. Es interesante que estos dibujos los usaban muchas culturas. Incluso muchas de estas culturas eran muy diferentes y muy lejanas, pero plasmaban estos mismos dibujos. Algunos comentan que son un mapa para transitar las montañas, donde el centro de cada espiral es un punto importante y la cantidad de líneas que rodean al centro representa la distancia que tienen que caminar. Otros comentan que indican lugares sagrados donde enterraron a sus muertos. Si sabes el significado que tienen estas espirales, déjamelo en los comentarios. Estas montañas están llenas de historias y lugares perdidos en el tiempo. Para andar en su interior es muy difícil. La vegetación tan espesa no deja caminar y todos los insectos aquí te atacan todo el tiempo con sus picaduras. Además, las montañas están llenas de barrancas muy inclinadas y no olvidemos que aquí viven grandes animales de uña como el puma y el jaguar.
Regresamos a la brecha de terracería para acortar un poco el camino. Las casas aquí son muy pocas. Solamente alcancé a ver 3 casas durante el camino y son muy distantes una de otra. Como estamos en el mes de agosto, es la temporada ideal en la que se dejan ver los hongos. Estos organismos vivos, productores de setas, están catalogados dentro de uno de los 5 reinos, el reino fungi. La seta es el cuerpo fructífero del hongo, que en realidad está bajo el suelo. Bajo tierra se encuentra la mayor parte del hongo, que se le llama micelio. Es una estructura similar a una raíz que está formada por muchos hilos muy delgados y ramificados por todo el suelo. La seta es el fruto del hongo que sirve para liberar las esporas. Los hongos son muy importantes porque se encargan de descomponer toda la materia orgánica como plantas y animales muertos. De esta manera, producen nutrientes que dejan en el suelo que sirven de abono a las plantas. Son un grupo muy numeroso de organismos, donde están catalogados más de 1 millón de especies. Representan el segundo grupo más grande después de los insectos. Comprenden más del 90% de la biomasa terrestre, lo que los hace el grupo de organismos más abundante sobre la Tierra. Llegamos a un pequeño riachuelo y junto a él, en una de sus laderas, se encuentra este manantial. Ya saben que me encanta tomar el agua de las montañas. Vamos a probar de esta agua. Y esa, por eso le tienen ahí las piedras, esas se las acomodaron, ¿no? Estas se las acomodaron, ¿ah? De aquí sale. Viene esa agua está. Ah, sabe bien chido. Con maromeros y todo. Esta está buena, ¿eh? Sí. Yo le voy a dar un vasito. Sí, porque es de diferente a esta. Esta va bajando de allá, pero esta viene de escurrimiento de allá. Por eso tienen ahí el pocito con la piedrita. Después de caminar unos 4 kilómetros, llegamos a la última casa de esta zona. En la copa de estos árboles nos sorprende una gran parvada de cotorros verdes. Son muy pequeños y se confunden muy bien con la vegetación, pero su canto es inconfundible. ¿Dónde están los pericos? A partir de aquí, atravesaremos la selva por algunos senderos que usan los pocos habitantes de este lugar para ir a buscar alimento. Estos riachuelos tienen agua todo el año, por esto el lugar está habitado por muchísimos animales.
Todos ellos acuden al río para tomar agua y los pocos habitantes de aquí también lo hacen. Los encuentros con la fauna local son muy frecuentes y más en la noche. Este lugar es demasiado húmedo y caluroso durante el día. Los animales prefieren salir para alimentarse al amanecer o por la noche, cuando la temperatura es más baja. Estaría interesante acampar un día por aquí para lograr documentar los sonidos de la vida nocturna. Estamos entrando en la selva. La vegetación aquí está muy espesa. Vean cómo está el paisaje. En estos riachuelos viven unos animales llamados chacales, que son langostinos de río. Este animal es uno de los alimentos principales de los pobladores de esta selva. Las personas que viven aquí saben cuidar muy bien estos recursos, pues es una fuente de alimento para ellos. Solo atrapan los que son necesarios para la comida del día, dejando así muchos de ellos en el río para que se sigan reproduciendo. ¿Ahí sacaste uno grande? Míralo. ¿Cuál? Ah, no manches. A ver. Agarra. ¿Pellizca duro? Sí. ¿Este es el de los más grandes que sacan? Hay uno más grande. A ver, muéstramelo bien acá. Que abra las pinzas. Y está fuerte. Ellos los atrapan con la mano o con una red, pero tienen cuidado que las tenazas del chacal no agarren sus manos, porque aprietan bastante fuerte. ¿Y ese para comer es igual que el camarón? ¿Te comes la colita y las pinzas? Sí. Ah, sí está grande, ¿eh? ¿Y dónde lo agarraste aquí? Aquí ahorita viene aquí. Mira, Laura agarró uno bien grande. Mira. Mira, Doren, ¿ya lo viste? Mira, Ah, no manches, ¿eh? ese sí es chacal. Sí. Mira. A ver, Mira, mira, ¿uno solo? Sí, Déjame agarrarlo. está un mordidón ¿Me ahí lo prestas? por atrás. ¿Me Tienes tomas que agarrar una las foto, tenazas, Doren? ¿eh? Sí. ¿No me Así huele? como lo tiene él, Así de la que cabeza y las agárralo, tenazas. A ver, espérame. ¿A poco las puedo voltear para atrás? Foto. Ajá. Ay, güey, no, me voy a morder. Ay. Tranquila. Pon el dedo. Si le sueltas las tenazas, te va a morder las tenazas. No, ¿eh? las tenazas sí. Y la tenaza es un Ya. pico. Está grandísimo. Uy, este está bien monstruoso. Después de esta pesca de chacales, seguimos avanzando. Falta poco para llegar a las cascadas. Aquí llegamos a una de las primeras pozas, donde se puede meter uno a refrescarse. Poco más adelante está la cascada y otra poza. Nos acercamos al borde de la cascada para revisar si podemos bajar. No pudimos bajar ya que se ocupan de cuerdas. El terreno está muy suelto y la tierra resbalosa, por lo que no es seguro bajar sin el equipo adecuado. 1, 2, 3. Regresamos a la primera poza. Tenemos bastante hambre y nos queremos refrescar un rato.
Después de la remojada y la comida, regresamos por el mismo camino. Recorrimos una larga distancia para llegar aquí. Se está empezando a nublar el cielo y es muy probable que llueva. Mientras caminamos, me fui atrás de todos mis compañeros para tomar unas fotos y me llevó la sorpresa que pasaron todos a un lado de una gran boa y nadie la vio. Su camuflaje es muy efectivo. Realmente es difícil poder verla si se quedara quieta. Esta serpiente se conoce como boa constrictor. Es una serpiente no venenosa y la forma en cómo mata a sus presas es apretándola con su musculoso cuerpo hasta asfixiarlas. No es venenosa, sí muerde, pero no es venenosa. Llegan a vivir en su medio natural hasta 20 años y pueden medir en su edad adulta hasta 4 o 5 metros de largo. He encontrado muchas dentro de la ciudad. Las agarro y las libero en su medio natural y ninguna de ellas me ha mordido. Son muy dóciles, pero esta sí se portó más a la defensiva. Esta mordida fue de advertencia para que no la toque. No, me mordió. Ven. La boa se encuentra amenazada por la invasión de su territorio, y lo principal es por el comercio ilegal de mascotas exóticas. En Colima es muy frecuente encontrarlas en las casas, en la temporada de lluvias. Si un día te encuentras una, habla a Protección Civil o bomberos. Ellos la capturan y la liberan en su medio natural. En este enlace te muestro un video de la liberación de una de tantas boas que me he encontrado. Acá está en el palo de acá. Sí. Sí, no, ya me tiró la mordida. Este siseo lo hace para advertir que está enojada y dispuesta a morder. La dejaremos tranquila para que siga su camino. Como trepan bien chido. ¿Qué tal? Estuvo muy padre esas cascadas aquí en el río. Ya vamos subiendo, ya salimos del río. Y ahora estamos entrando otra vez aquí a la selva. Como pueden ver, la vegetación está increíble. Vean nada más, lleno de palmeras, árboles, enredaderas, plantas que pican, espinas, animales, hormigas y de todo. Aquí todo da comezón. Pues ya vamos de regreso ahora a donde dejamos los carros. Creo que fue como unos 8 kilómetros atrás. La verdad no medí el camino cuando veníamos para acá. Apenas ahorita aprendí la aplicación para ver cuánta distancia recorrimos. Y pues vamos a ver qué tanto fue. Yo creo que de elevación habremos subido unos 700 metros más o menos. Porque cruzamos una montaña que sí estaba algo pesada. Pues a ver ahorita qué tal nos va de regreso. El cielo está nublado. A ver si no nos agarra la lluvia. Ya veremos a ver qué tal está. Con esta lluvia que nos agarró en el camino de regreso, nos despedimos de este lugar. Espero te guste este pequeño viaje. Recuerda suscribirte a mi canal y déjame tus comentarios. Nos vemos en la próxima aventura.